imagen debemos calcular la frecuencia de corte normalizada, la cual viene siendo Wn. En nuestra fórmula nos dice que es 2 veces f subíndice p sobre f subíndice s. Son nuestros parámetros de filtro, lo cual fp es igual a 300 y fs igual a 2500. Haciendo este cálculo nos da un resultado de 0.24. Después debemos calcular el filtro. El orden de filtro se puede calcular utilizando la aproximación de Chebyshev, que es una estimación conservadora dada por una fórmula que es n igual al logaritmo de 10 por 1 por θ sobre db, todo esto sobre 0.1 por 10 a db sobre 1, todo esto multiplicado por el logaritmo y dividido por logaritmo multiplicado con el logaritmo de wp sobre ws. En nuestra segunda imagen tenemos que las especificaciones que nos da, que θ dB es igual a real de AP menos AS. Es la diferencial en decibelios entre la ganancia máxima de la banda de pase y la ganancia mínima de la banda de tensión. WP y WS son las frecuencias de corte normalizada de la banda de paso y de la banda de detención, respectivamente. Tenemos delta dB, alfa dB es igual al real de 1.3 menos entre paréntesis 47, lo cual volvería positivo y es una suma de el resultado de 45.7. Por último tenemos que el desarrollo de n como tal, donde aplicamos o sustituimos más bien nuestros valores en n y pues hacemos los cálculos donde nos da un resultado de menos 14.22, un 14.99. La principal diferencia entre las curvas de espectros de magnitud y de fase es que el espectro de magnitud describe cómo la amplitud de la señal cambia con la frecuencia, mientras que el espectro de fase describe cómo cambia la relación temporal entre la señal de entrada y la señal de salida, en función de la frecuencia. Ambos son importantes para comprender completamente el comportamiento y las características de un filtro. La curva del espectro de magnitud muestra cómo la amplitud de la señal de salida del filtro varía en función de la frecuencia de entrada. La curva del espectro de fase muestra cómo cambia la fase de señal de salida en relación con la fase de la señal de entrada a medida que varía la frecuencia. En un filtro Butterworth, la señal de la salida no suele ser lineal, la fase puede cambiar de manera significativa, especialmente alrededor de la frecuencia del corte del filtro.